¿Cómo están? Muy buenas noches. Los recibimos acá en nueva casa, pero seguimos en Radio Agricultura. Los temas que vamos a tratar hoy, el que está marcando la semana. Un viejo conocido se le apareció al gobierno. Se trata de un verdadero invitado de piedra. La delincuencia volvió a aparecer. Llevamos 3 meses en este gobierno, dijo hoy el presidente Gabriel Boric, y nos encontramos con este problema de la delincuencia. No voy a decir frases grandilocuentes, dijo, porque ya sabemos lo que pasa cuando no se puede acabar con temas de seguridad y temas de delincuencia. Este es el tema que vamos a abordar durante este día y otros también de la contingencia en este nuevo capítulo de Agricultura Prime. Agricultura Prime, el estelar de Agricultura con Jessica Castañeda. Les voy a presentar a quienes nos van a acompañar durante esta noche. Por una parte tenemos al abogado, también conductor de Llegó tu Hora y director ejecutivo de Res Pública, José Francisco Lagos. ¿Cómo estás? Muy bien, Jessica, muchas gracias por la invitación. Y gracias por acompañarnos. ¿Qué te pareció acá? No, extraordinario el estudio nuevo, así que muy acogedor. Sí, desde ahora vamos a estar aquí transmitiendo. Muy bien. Y también nos acompaña alguien de vasta experiencia política, constituyente, ha sido diputado, ha sido senador, ex subsecretario Felipe Arboe. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Hola, José Francisco, gusto saludarte. Bienvenido, ahí lo estamos recibiendo aquí en este nuevo espacio de Radio Agricultura, Agricultura felicito. TV. Está muy bonito, los felicito y que les vaya muy bien. Muchas gracias. Vamos a analizar distintos temas. Partamos por lo que está haciendo ahora Felipe Arboe. Creo que nos cuente un poco qué tal ha sido la experiencia en la Convención Constitucional y en el desarrollo de este borrador de la nueva Constitución. Lo primero que yo creo que es importante para derribar algunos mitos, yo reivindico el proceso como proceso político. Creo que a Chile le hacía falta la posibilidad de dialogar, de encontrarnos y discutir un tema que puede sonar latero, pero cuando planteábamos los temas constitucionales había muchos que nos decían que no, que eso era un problema de los políticos, no le interesaba a nadie. Bueno, aquí estamos discutiendo todo un país respecto a la Constitución y para uno que le gustan esos temas es siempre interesante. Lamentablemente yo creo que el proceso tenía 2 objetivos. El primero era aportar probablemente a un mayor nivel de unidad nacional cuando veníamos, no digo saliendo, pero veníamos administrando una crisis social, política, institucional de proporciones. Y el segundo es obviamente proveer a la ciudadanía de un texto como propuesta de pacto social. El primer objetivo, evidentemente, no se logró. Chile hoy día creo yo que está más dividido que hace un año atrás, más polarizado. Creo que ha salido crispando un poco las posiciones y se ha ido instalando una lógica yo no diría de diálogo, una lógica más de enfrentamiento binario entre buenos y malos que el desarrollo de la capacidad argumentativa, que es un elemento que enriquece mucho, creo yo, o puede enriquecer mucho las discusiones. Y si me preguntas por mi experiencia en la convención, yo diría que los primeros 3 meses fueron más bien de catarsis, donde gente llegó con sus frustraciones, con sus sufrimientos, con sus rabias, con sus temores, a expresarlos. Y ustedes acuérdense los discursos inaugurales, la guitarra, sin parte de arriba, digamos. O sea, había mucha emoción en eso. Más que entender el mandato como un mandato para darle continuidad a una república y darle un futuro. Y nos encontramos con que después de los 3 meses, cuando ya supuestamente debía pasar la catarsis, la emoción siguió primando respecto a la razón. Y entonces fue más complejo para uno porque cuando uno está acostumbrado a discutir sobre la base de evidencia y se considera al otro lado que la evidencia es oligárquica, la evidencia viene de gente que ha estudiado y por tanto hay un cierto resentimiento respecto del origen de esa evidencia, resulta aún más complejo poder dar una discusión. Y por tanto fue un aprendizaje, en mi caso, muy importante de conocer gente que no habría conocido nunca por diferencias culturales, sociales, de territorio, etc. Pero también, creo yo, un aprendizaje y un baño de humildad en torno más bien a aprender de verdad
a escuchar y a intentar ponerse en el lugar del otro para tratar de entender por qué reflexiona así. Porque, como yo decía antes de iniciar este programa, yo en el Congreso o en el gobierno puedo tener diferencias con mi adversario político, pero ambos entendemos que la cancha es la República y que somos continuadores de la República y por tanto tenemos que tratar de resolverlas por la vía del diálogo, la argumentación, pero aquí nos encontramos de pronto con algunos que no querían ser continuadores de la República, sino que querían refundar una República, desconociendo la tradición republicana que tenemos de 200 años. Y que además miraban a los políticos con Bueno, mucha no, desconfianza. totalmente. Pero eso era como el piso de la conversación. No hay que acercarse a los políticos. Pero cuando se produjo el cambio de mesa y pasamos de una mesa llena de símbolos, pero carente de contenido, de capacidad de conducción, etcétera, que yo tengo una muy mala opinión, digamos, de la gestión de la mesa Loncón-Basa, porque creo que más bien fueron perfilamientos individuales que el potenciamiento de la corporación o de una institución más bien como cuerpo colegiado. Y después que terminaron con todas las sesiones especiales por los presos políticos, no sé cuánta cosa había, un proceso de la revuelta, llegó la nueva mesa y se dio cuenta que los tiempos no daban. No daban, pues habían perdido mucho tiempo en discusiones que no tenían que ver con el borrador. Y se acotaron los tiempos de una manera considerable. Y ahí comenzaron a tomar en consideración a los políticos. Dijeron, oye, chuta, estos gallos saben, ¿por qué no vemos cómo hacen ellos las indicaciones, esto? Y comenzó un diálogo más fluido. Desde la mesa se nos pidió ayuda para ver cómo podían reducir ciertos tiempos sin afectar la calidad del debate. En algunas nos hicieron caso, en otras no legítimamente, considerando sobre todo que uno era minoría. Y bueno, yo diría que de lo más malo, procesalmente hablando, yo diría, está el hecho que, por ejemplo, en la Comisión de Derechos Fundamentales tuvimos solo 9 minutos para discursiar, no discutir, discursiar sobre todos los derechos fundamentales. No puede un proceso democrático, ciudadano, paritario, con pueblo originario, con todo eso que siempre se llena la boca, discutir 9 minutos todos los derechos fundamentales. Pensemos que esta Constitución contiene en su articulado, en sus 388 artículos y 57 disposiciones transitorias, tiene 103 derechos fundamentales autónomos. 9 minutos para eso, yo creo que yo no sé si hay una reunión de directorio, una empresa que dure 9 minutos para tratar el balance de una empresa. Bueno, la Constitución puede ser tanto más importante que el balance de una empresa, porque son los destinos del país. Y creo que no se dio, a mi juicio, un espacio de discusión con mayor profundidad. Y eso se traduce finalmente que tenemos un texto con ciertas virtudes y con también algunos defectos. Ya, eso lo vamos a ir abordando más adelante. José Francisco, ¿quieres consultar algo? ¿Quieres agregar algo respecto a lo que estaba diciendo Felipe Arboe? Sí, yo agregaría una cuestión que tiene que ver con el punto de vista sociológico, si se quiere, pero esta visión de que todas las instituciones políticas representadas por los partidos no estaban a la altura de lo que el país requería, tiene que ver con una cuestión que es mucho más profunda. Es decir, la convención se pareció más o mucho a un ejercicio que hiciéramos, que es que sacar a todos los políticos profesionales y poner a pura gente nueva, como si eso fuera a hacer que esto mejorara inmediatamente. Y la verdad es que no, e incluso fue mucho peor a lo que estábamos acostumbrados. Y yo creo que ahí hay una reivindicación de la política, a propósito de este último cántico que hubo en la Convención Constitucional, de que el pueblo unido avanza sin partido. Yo creo que aquí quedó demostrado que el pueblo no avanza sin partido. Los partidos son tienen un rol esencial en la democracia. Yo creo que se reivindica un poco la acción de los partidos. Esto quizás no es muy popular ahora, pero sí se entiende que hay un valor ahí y hay un valor en las instituciones. Y yo creo que una vez asumida la Convención Constitucional, y a mí me parece que es el gran pecado que tienen, no asumieron la responsabilidad histórica que tenían, porque uno se podrá equivocar en un gobierno, se podrá equivocar en las políticas públicas, pero esos errores tienen un tiempo determinado. Hoy día el error que se pueda producir en una Constitución al menos va a durar 40 años, y que es lo que dice la historia constitucional en Chile. Entonces es muy caro equivocarse ahora. Y por tanto ahí debería haber sido un minuto, un tiempo de mayor reflexión, mayor profundidad y abandono un poco de los simbolismos donde cada uno defendía su parcela particular y no verdaderamente para dónde va Chile en los próximos 40 o 50 años.
Felipe Arboe, pero en la suma y resta, ¿fue una buena experiencia? A ver, yo soy un optimista por naturaleza y además creo que alguien me enseñó un día que todo consejo es un regalo y toda experiencia es un aprendizaje. Yo no me arrepiento de haber dejado el Senado para ir a cumplir un rol por mi país. No fue fácil, fue difícil, no fue grato a ratos, por cierto, pero yo creo que las personas que hemos tenido, que tenemos vocación de servicio público, tenemos que estar disponibles para ayudar al país cuando el país lo necesita. Yo creo también, y aprovecho también de pedir las disculpas correspondientes, no pudimos influir todo lo que pensábamos, digamos, en el texto, porque obviamente la ciudadanía, legítimamente, tomó la decisión de elegir una mayoría distinta, que pensaba algo distinto a lo que yo estaba, o nosotros, algún grupo, estábamos planteando, pero créanme que por esfuerzo no nos quedamos, la cantidad de indicaciones que presentamos, y además, en mi caso, yo apoyé normas que venían desde el Frente Amplio, los movimientos sociales, los plurinacionales, la UDI, me daba lo mismo quien la escribiera. Cuando uno tiene cierta experiencia política, tiene que tener la capacidad y entender que si el rol es un rol de Estado, un rol de país, uno no puede anteponer sus legítimas diferencias personales o políticas a el objetivo final. Y el objetivo final es tener un buen texto constitucional. Y yo creo que hay normas muy positivas que propusieron desde el PC, los plurinacionales, hasta la UDI. Y por tanto, cuando uno mira el resultado, porque hoy día además uno no puede estar diciendo algo que no ocurrió, cuando uno mira el resultado de los estudios algorítmicos, yo me ubico en el centro, en el punto cero, exactamente en el cero. Soy el único que está ubicado en el cero, es decir, en el centro. ¿Por qué? Porque no tenía ningún prejuicio en aprobar una norma que viniera de un lado o de otro. Mientras fuera coherente con una mirada progresista, responsable, yo iba a estar de acuerdo. Y también rechacé, sin ningún problema, propuestas que venían incluso de personas de mi colectivo, porque no estaba disponible para ganarme el aplauso fácil y aparecer triunfador ante una medida que me parece que puede ser irresponsable para el futuro del país. ¿Y qué quiere decir? Yo leía declaraciones suyas que decían que el resultado iba a ser 20% texto y 80% contexto. ¿Podemos profundizar en eso? Sí, lo que pasa es que me preguntaron el otro día cómo pronosticaba yo, y yo, menos aquí en la agricultura, voy a hacer un pronóstico porque aquí tienen a Pepe Out, que es el que sabe. Yo la verdad es que no. ¿Y ya vio su vaticinio? Pepe Sí, Out? yo sé, pero yo no me atrevería ni siquiera a hacer un vaticinio. Pero sí, conociendo cómo se mueven las campañas, los procesos, habiendo ganado humildemente todas mis campañas, mi percepción es que lamentablemente va a ser mucho menos gente de la que creemos la cual va a leer el texto. Y por tanto la decisión que se va a tomar el 4 de septiembre va a ser una decisión donde a lo más un 20% va a estar tomada en función del texto y un 80% en función del contexto, que tiene que ver con lo que alguien dice que dice la Constitución, es decir, con los intérpretes, los exégetas, de un lado y de otro, con lo que cree que dice la Constitución, o lo que escuchó por ahí, o la campaña, sea en redes sociales o en medios de comunicación, por los voceros, por si me cae bien el vocero o no me cae bien el vocero, tiene credibilidad o no tiene credibilidad, ¿no? Y adicionalmente por el contexto económico que estemos el 4 de septiembre y el contexto de seguridad, que son los dos elementos que yo creo que están condicionando hoy día a un grupo de gente. Si a eso se le suma un gobierno que está más al debe que al haber, digamos, con un presidente que se desploma desde el punto de vista de su apoyo, y con una, yo diría, inexperiencia evidente de cómo se gobierna, bueno, mi percepción es que el contexto va a jugar un rol importante en la decisión de las personas a la hora de votar. Y me faltó un elemento de contexto que podría hacer variar el cuadro electoral, es que si tenemos mayores complicaciones desde el punto de vista sanitario con la pandemia, puede condicionar que los adultos mayores vayan a votar, que es algo que ocurrió para la elección de convencionales y después no ocurrió para la elección parlamentaria. Y vean ustedes los resultados en ambas situaciones. Un escenario complicado es lo que nos está diciendo Felipe Arboe. Sí, es que yo estoy muy de acuerdo con la importancia del contexto y de hecho el texto como argumento es una cuestión muy difícil de entender. O sea, los que estudiamos los que hemos estudiado Derecho, hemos tenido al menos 3 semestres de Derecho Constitucional donde ni siquiera alcanzamos a leer toda la Constitución. Porque son partes esenciales, te enseñan criterios generales, es decir, esto no es un libro de literatura que uno va y lee y ya entiende, no, esto se estudia. Entonces,
la dificultad que tienen las constituciones en general, las leyes también, pero la constitución en general es que en este proceso en particular no solamente hay que leer lo que quedó escrito, también hay que leer lo que no quedó escrito, es decir, qué cosas se rechazaron y por qué finalmente quedó eso en otra cosa. Y también, que esto es muy importante, la historia de la discusión, es decir, por qué se elige esa palabra y no otra. Eso hay que ir a las comisiones y por eso los tribunales, cuando interpretan las normas, van a la historia de la ley. Por eso era tan importante que, por ejemplo, en la Comisión de Sistema Político hubieran acta y pudiéramos ver qué cosas estaban queriendo decir, porque en general las constituciones lo que buscan es dar un marco general y no pronunciarse sobre todos los detalles. Y ese marco general a veces puede quedar sujeto a interpretaciones. Pero la gracia de los procesos normales es que hay fuentes para ir y hacer correctamente esas interpretaciones. Yo creo que hoy día es muy difícil ir a esas fuentes y en materias sustanciales, como el sistema político, es como el corazón de una constitución, hay una parte importante que quedó sin acta y no se sabe bien cuáles fueron los objetivos de proponer ese sistema político. ¿Quedamos el sistema político al debe? ¿Y en qué cosas, cree usted? El otro día, en una charla en el Colegio de Abogados, yo citaba una analogía. Decía que los suizos no son solo famosos por los chocolates, sino también por los relojes. ¿Y cuál es la gracia de los relojes? Es que los relojes tienen un conjunto de piezas y partes cuyo perfecto funcionamiento produce una arquitectura perfecta que crea un sistema. Es decir, cada engranaje requiere cumplir su función para que el otro a su vez funcione y hagan un todo. Eso se llama sistema. Lo que nos propuso la Comisión de Sistema Político no es un sistema político. Lo que tenemos hoy día en el texto constitucional son piezas y partes de máquinas diferentes que se juntaron para lograr un acuerdo de 2/3 en el Pleno. Pero si uno lo observa, esto no es un presidencialismo atenuado, no es un presidencialismo propiamente tal, no es un bicameralismo asimétrico, no es un unicameralismo, o sea, es una especie de híbrido, porque lo que ocurrió es que se juntaron los colectivos mayoritarios y cada uno puso una parte y dijeron, ya, ¿saben qué? Para lograr los 2/3 vamos a proponer esto, que es este híbrido. Entonces lo que tuvieron en vista las y los convencionales de esa comisión no fue la buena gobernanza para el país. No fue darle a Chile y al futuro de Chile un sistema político coherente, sino más bien buscar un acuerdo que fuera mayoritario. Y eso es lo que tenemos hoy día. ¿Cómo se explica, por ejemplo, que el presidente en un artículo se le faculte para gobernar casi por decreto? Lo cual es muy delicado. O sea, el presidente podría en algunos casos incluso saltarse algunas materias que yo diría quedaron mal redactadas para materias de ley. Puede el presidente gobernar por decreto. Pero a su vez el presidente no puede decretar ningún estado, ni de catástrofe, ni de asamblea, ni de sitio, por sí solo. Todo es con autorización del Congreso. Al presidente se le elimina el estado de emergencia para controlar la grave afectación del orden público interno o la seguridad interior. ¿Qué estamos usando ahora? Claro, el presidente de la República tiene derecho a veto, pero la insistencia de parte del Congreso lo transforma en inútil. Entonces, después se dice, no, mire, ¿sabe qué? Vamos a hacer lo siguiente, el presidente va a poder ser reelecto. Fantástico. Pero no se dieron cuenta que un presidente que puede ser electo y reelecto puede estar 8 años en el cargo. Pero si uno mira la Comisión de Justicia, al año 5 se evalúan los jueces. O sea, podría ser que el presidente, al inicio de su segundo mandato, hiciera una evaluación de los jueces en el Consejo de Justicia y pudiera influir en la designación de ellos. O no se dieron cuenta que el presidente de la República, si es reelecto, va a poder designar 2 veces al fiscal nacional, o proponerlo por lo menos. Entonces, cuesta entender la lógica. Después se crea una Cámara de Regiones, donde supuestamente va a haber igualdad de representantes para establecer un equilibrio. Fantástico. Y la pregunta es, ¿por qué no va a haber ese equilibrio para discutir los temas de pensiones? Porque ellos no pueden discutir pensiones, no pueden discutir de seguridad ciudadana. O sea, a ver, usted va a elegir lo que eran senadores, hoy día representantes, camareros, no sé cómo se va a llamar, de regiones, y esa gente no va a poder votar ni discutir temas de seguridad ciudadana, que son hoy día la principal preocupación de Chile, tampoco de pensiones. Entonces esas 2 discusiones van a estar solo en la Cámara de Diputados. Fantástico. Bueno, veamos los números. La Cámara de Diputados tiene 155 miembros hoy día.
74 son de 3 regiones. Valparaíso, Metropolitana y Biobío. O sea, la mitad de la Cámara de Diputados es de 3 regiones. Y todo el resto del país tiene la otra mitad. O sea, las regiones con menos habitantes van a tener menos influencia en la discusión de pensiones y de seguridad. A mí me parece que eso es súper grave. Y como corolario, si usted dice, mire, la Cámara de Regiones va a tener una asamblea, además va a haber, desde el punto de vista de la forma de Estado, vamos a tener una asamblea regional, que son los consejeros regionales hoy día, el gobierno regional. Todo fantástico. Pero de pronto uno empieza a mirar y dice, a ver, perdón, pero ¿cómo es esto de que los fiscales regionales, los encargados de perseguir los delitos, ahora van a ser politizados al 100%? Porque ya no los va a proponer la Corte de Apelaciones, los proponen los consejeros regionales, que se van a llamar asambleístas, le cambian el nombre. Pero imagínense lo que puede significar que los CORE, que manejan recursos públicos, propongan una terna para el fiscal regional, para el encargado de perseguir los delitos. ¿Y qué pasa si un CORE comete un delito, un asambleísta regional? ¿Qué hace el fiscal regional si es el que lo propone? Y además no solo lo propone, sino que además dice el texto que tiene que rendirle cuenta anual. Entonces, yo creo que yo creo que en la Comisión de Justicia y la Sistema Político había gente inteligente. Y yo creo que estas cosas no son solo errores, son diseños. Y eso es lo que me preocupa. ¿Estás de acuerdo, José Francisco, en el análisis que hace? Estoy de acuerdo, y el fenómeno que se dio en la Convención Constitucional, que esto es clave porque... Nosotros lo vimos desde fuera. Lo vimos desde fuera, pero a mí me tocó hacerle seguimiento a algunas comisiones en particular, y lo que uno veía es que existía esta intención de que cada grupo quería algo en particular. El problema es que por dejar contento a todos, por intentarlo al menos, no terminan dejando contento a nadie, porque efectivamente algo tan esencial no termina siendo un sistema. Y yo creo que eso está antecedido por una visión política que se cometió mucho en la Convención Constitucional, que es creer que la mayoría o la distribución política de las mayorías que se dio dentro de la Convención Constitucional deberían representar a Chile de aquí en el futuro y para siempre. Y se intentó extrapolar en las instituciones esa mayoría en particular. E incluso no consideraron que en la mitad del periodo, cuando fueron las elecciones parlamentarias, ya las mayorías se habían distribuido de manera distinta en el país. Y eso a mi juicio, debería haber sido un llamado a escuchar a otros sectores que quizás en la convención estaban muy poco representados, pero que en el país eran una mayoría importante, para lograr finalmente resolver la misión fundamental que tenía la Convención Constitucional, que era terminar con la discordia constitucional. Pero hoy día, independientemente de lo que pase el 4 de septiembre, independientemente si gana el apruebo o gana el rechazo, la discordia constitucional sigue. Sigue, porque si gana el apruebo, la mayoría de las personas que están por aprobar hoy día dicen hay que reformarla. O sea, vamos a seguir con el tema constitucional. Y si gana el rechazo es más evidente, porque este proceso muere de facto y hay que ver otro proceso constituyente. Entonces, ese incumplimiento del objetivo principal y además la visión de que la mayoría de la convención, la mayoría política, debería extrapolarse al resto de las instituciones, terminó pasando la cuenta. Y terminó pasando la cuenta porque esa mayoría tampoco actuaba de manera unificada. Era una mayoría atomizada, donde cada uno veía su interés particular o no quiero decir interés en términos como peyorativo, como de interés propio, sino que un interés más bien ideológico en particular, y que se pronunciaron sobre muchas cosas que son muy opinables, que podrían haber sido más generales y que por darse muchas veces gustito, al final terminan generando esta incongruencia en una cuestión que es súper esencial. O sea, el sistema político, yo dije antes, es el corazón de una constitución. O sea, si no hay sistema político, nada tiene sentido, porque eso lo puede modificar todo. No exigir quórum calificados por este antecedente que existía de la constitución anterior, es una cuestión que hace finalmente que la constitución sea sujeto a la mayoría circunstancial de turno. Entonces uno se pregunta, bueno, entonces ¿por qué estamos proponiendo una constitución si depende de la mayoría circunstancial? Es decir, ¿por qué no gobernamos con leyes nomás? Que es lo que pasaría en la práctica. Pero claro, porque hay un análisis, que es el que estableció, por ejemplo, Fernando Atria cuando existió esta polémica de exigirle quórum a este Congreso para que pudiera modificar la Constitución, que dijo, no, es que las próximas instituciones van a tener mayor lealtad con el texto constitucional. Bueno, porque el límite, y que hace diferente a la Constitución de las leyes para el próximo periodo, es que la institución se elige de acuerdo a esta misma Constitución.
Y eso hace que, evidentemente, no sea un proceso como el que estamos acostumbrados, porque va a ser un proceso con escaños reservados, va a ser un proceso que es unicameral, o sea, bicameral un poco cojo. Entonces, claro, todas estas dudas siguen sobre la mesa independientemente incluso del resultado. Entonces, yo creo que eso es lo que queda al debe principalmente de la convención. Yo lo escucho a los dos y me da la impresión que van a votar rechazo. Les quiero preguntar, ¿encontraron cosas? ¿Hay cosas buenas? Sí. ¿Cómo cuáles? Sí. A ver, yo primero creo que la instalación en la Constitución de la definición de un Estado social y democrático de derecho, a mí por lo menos me parece muy satisfactoria. Creo que es muy importante instalar la idea de que Chile tiene que ir avanzando poco a poco hacia la lógica de un estado del bienestar. Y digo gradualmente, no de golpe y porrazo como se nos plantea aquí, gradualmente. Creo que es importante que se garanticen ciertos derechos básicos, que haya provisión de esos derechos que estén garantizados con independencia de la capacidad de pago de las personas. Creo que se avanza en un conjunto de derechos, y eso es importante. Creo que se mejoran ciertas instituciones. Creo que desde el punto de vista, por de pronto, cuando me refiero a esto, hablo yo de, por ejemplo, el reconocimiento constitucional de la Defensoría Penal Pública, que estábamos al debe con eso, y que yo fui autor de un proyecto de reforma constitucional que no prosperó, pero creo que avanza ahí. En materia digital creo que quedó correcto, no óptimo, pero quedó correcto. Se hace cargo de ciertas consecuencias de nuestra vida digital y la potencial afectación de derechos fundamentales en nuestra vida digital, digamos, en nuestra personalidad digital, tras nuestro nickname. Creo que la Constitución también aborda de buena forma algunos elementos del cambio climático. Pero claro, como siempre he dicho, las constituciones no pueden ser evaluadas por 3, 4, 10 o 20 artículos, menos aún cuando tiene 387. Si son buenos, uno aprueba. Si esos 4, 10 o 20 artículos son malos, uno rechaza. No, las constituciones son un todo, son un cuerpo orgánico, son un pacto social, son la forma que se da a una sociedad de organizarse para reconocer ciertos valores que nos unan, instalar ciertos principios que irradien a toda la legislación y establecer reglas de funcionamiento que garanticen la buena gobernanza, las libertades públicas, los derechos fundamentales y que adicionalmente establezca un camino de mayor cohesión social como elemento de estabilidad democrática, que es lo que le faltaba a Chile. Lo voy a interrumpir porque vamos a ir luego a una pausa, así que en un minuto necesito que me digas cuáles son las cosas buenas que encontró. Mire, yo creo que hay que distinguir entre intenciones y cuáles fueron los medios que se utilizaron para eso. A mí me parece que la Convención en varias de sus comisiones sí tenía intenciones correctas y se plasman incluso en los títulos. Por ejemplo, hacerse cargo del problema de la centralización en nuestro país, cómo abordar ese problema, problemas de gobernanza, temas relacionados con los derechos fundamentales que se podrían proteger mejor, actualizar varios de los desafíos que tiene nuestra sociedad hoy día en esas mismas materias, pero me parece que en todas esas materias que estaban bien intencionadas se quedaron cojos en las formas y que hoy día quedaron como una declaración de buenas intenciones y que es muy dudoso si es que los instrumentos que se utilizan para que se cumplan tengan esa capacidad y no finalmente terminemos retrocediendo. Entonces, porque no, bueno. es que en la práctica, en la materialización, las cosas que son buenas, que son, por ejemplo, pronunciarse, a mí me parece que en derechos fundamentales sí hay cosas buenas. La incorporación del derecho a la vivienda, eso. Pero tiene un pero, que es, bueno, depende de cómo va a ser la materialización práctica que se dé. Entonces, en la práctica vamos a quedar sujeto igual al gobierno de turno. Entonces, claro, como declaración es muy bueno, pero como materialización práctica, yo creo que quedó muy al debe. Vámonos a una pausa y regresamos. Cortito. Agricultura Prime, el estelar de agricultura con Jessica Castañeda.
regresamos a Agricultura Prime y les tenemos preguntas de nuestros conductores aquí en Radio Agricultura. Vamos con Checho Iranes. Hola Jessica, hola José Francisco, hola Felipe. Felipe Arboe, te he querido tener en mi programa para conversar, pero le aprovecho a hacer la misma pregunta a los dos. Esta nueva propuesta constitucional ¿fortalece o debilita las herramientas para combatir la delincuencia y el terrorismo? Ahí está. Partamos con la visita, pues Felipe Arboe. A ver, yo creo que es evidente que la concepción que es mayoritaria en la convención es una concepción más bien poco amable con los temas de seguridad, para decirlo de manera muy elegante. Si uno tuviera que responder directamente, yo diría que queda bastante debilitado la lucha contra el terrorismo en particular, y el presidente también. A propósito de la seguridad, se instalan algunos artículos. Se utiliza y se confunde muchas veces, o en algunas oportunidades, el término seguridad con violencia, que son dos fenómenos distintos. Y se hace símil. Luego se intentó en la Comisión de Armonización echar abajo las potestades del Estado para el control y persecución, y dejando solo la prevención. Logramos en el último pleno revertir eso y se repusieron ambas facultades. No obstante lo anterior, en materia de seguridad llama profundamente la atención, por ejemplo, que se establezca que el presidente de la República es el conductor de las políticas de seguridad. Eso genera un riesgo de responsabilidad política, que va a tener que ser interpretado por la Corte Constitucional. Segundo, el presidente de la República se le elimina el estado de emergencia. El estado de emergencia es un instrumento que ha resultado ser eficaz cuando hay graves alteraciones al orden público o a la seguridad interior. Lo dijimos, lo advertimos. No le gustó porque en el fondo lo que no querían era la participación de militares en labores de seguridad. Yo siempre he sido contrario a que eso ocurra en términos formales porque los militares no están preparados para la función de seguridad, pero en casos excepcionales se requiere la presencia. Bueno, lo eliminaron. Y cuando se dieron cuenta de que esto le estaba trayendo hartos costos políticos, se inventaron una tesis que a mí me parece que es una sinvergüenzura. Esto de que no, que el estado de calamidad también está incorporado al estado de emergencia. No. Las calamidades, en el derecho constitucional comparado, se establecen generalmente, son calamidades de carácter natural. ¿Puede haber calamidad humana? Sí. Caso excepcional, por ejemplo, cuando alguien va y envenena una fuente de agua potable de distribución masiva. Hay una calamidad pública, pero es excepcional. Pero extender el concepto de calamidad al orden público o seguridad me parece que solo es voluntarista y busca evitar un costo de haber cercenado una potestad presidencial que es tremendamente importante, que por lo demás el presidente de la República ayer andaba mendigando los votos para que se lo aprobaran, digamos. Entonces, creo que ahí se produce un problema. Segundo, no se menciona la palabra terrorismo. No se menciona, no existe. Tercero, dentro, y aquí es un tema que fue bien polémico, dentro de las inhabilidades, la actual Constitución contempla como inhabilidad reforzada en la Constitución el haber sido condenado por conducta terrorista. Esa inhabilidad reforzada se elimina en la Constitución, no está. Pusieron violencia intrafamiliar, pusieron otras cosas, corrupción, pero el terrorismo lo sacaron. Y presentamos indicación, 4 veces se rechazó. Entonces cuando me dicen no te preocupes, es que la inhabilidad para ser candidato está en el Código Penal. ¿Cuánto va a durar eso? ¿Cuánto va a durar esa inhabilidad en el Código Penal? Si además el Código Penal se modifica por ley simple. Entonces lo que va a tener usted es que en el corto plazo una mayoría subsidiada con el sistema electoral que está establecido, lo que va a hacer es que la va a derogar, pues. Ahora, eso es no entender que el terrorismo no tiene que ver con un momento específico y un grupo determinado. Chile, como parte de la comunidad internacional, la comunidad global, puede ser objeto de grupos terroristas foráneos. ¿Qué pasa si el día de mañana llega una célula de Al-Qaeda acá? O tenemos instalado un grupo revolucionario, digamos, de otros países, que se instala en nuestro país. Bueno, no va a estar esa herramienta. Eso es un problema. Como si fuera poco, le dije a un convencional el otro día, le pasé el texto armonizado, le dije, yo renuncio a toda mi función si tú me encuentras donde dice Carabineros y Policía de Investigaciones. El texto constitucional en 387 artículos no menciona Carabineros ni investigación, no existen. Solo existe una norma que dice, habla de las policías. Es decir, el día de mañana podría no existir Carabineros en la PDI, y da lo mismo porque la Constitución habla de policías.
Podría crearse otra policía especial. Creo que fue un error. Creo que se pasaron 2 o 3 pueblos. Creo que era parte importante haber dejado instalados estos elementos. Y como corolario de todo lo anterior, si uno quisiera poner, en materia de orden público, el artículo está tan mal redactado, que incluso confunde términos. Por ejemplo, el inciso segundo, el artículo 75, establece y dice en materia de derecho a reunión, el derecho a reunión en lugares de acceso público solo podrá ser limitado por ley. Quisieron decir en espacio público y no en lugares de acceso público, porque un espacio público es una calle, una vereda, una plaza. Un lugar de acceso público es una radio, un hotel, una clínica, una municipalidad. Entonces, está tan mal redactado que uno dice, cuidado, porque al final del día ni ellos ni nosotros vamos a estar aplicando la Constitución, van a ser jueces, y los jueces, dentro de sus facultades, exégetas de interpretación, van a mirar el texto, y como no hay actas, van a decir, bueno, si la norma dice eso, y el tenor literal, al no haber historia de la norma constitucional, bueno, lo dejamos como está, y eso es un problema. ¿Qué le responde a Chicho Irane? Bueno, es que la pregunta del Chicho también tenía relación con lo que hay. Y yo creo que Chile en materia de seguridad no es que tenga una institucionalidad lo suficientemente robusta para hacerse cargo de los problemas que hoy día enfrentamos. Porque una cosa es hacerse cargo de los hechos que hoy día ocurren. Pero otra también, que es una función absolutamente esencial, es hacer todos los esfuerzos para prevenir que esos hechos ocurran. Y yo creo que ahí en materia más bien de política pública hay varias deudas pendientes. Bueno, el ex subsecretario del Interior podrá corroborar la falta de herramientas muchas veces que hay, además porque la ley, la política llega tarde a la creatividad de los que cometen este tipo de hechos. Así que desde ese punto de vista partimos desde una base que no es la óptima. Y yo creo que sí hay un retroceso, y más que profundizar o comentar lo que dijo Felipe, a mí me parece que el punto de los fiscales es absolutamente crucial. O sea, la politización de la persecución penal es una cuestión que es muy riesgosa. O sea, otros países tienen algo que podría llegar a ser similar cuando el fiscal nacional o el que se llama en Colombia, se me olvidó el nombre exacto que utilizan ellos, Procurador General de la República, tiene una cuestión media política. Pero hoy día nuestro sistema de nombramiento es bastante institucional, pero cuando se exige a los fiscales regionales ya, esto cambia toda la lógica, porque podríamos encontrar el absurdo que los consejeros regionales o los asambleístas empiecen a hacer campaña por persecución de ciertos delitos. Porque va a estar dentro de sus atribuciones la evaluación, la aprobación del nombre. Entonces, abre un espacio. A ver, si el problema de esto es que esto en el plano ideal no debería ocurrir, porque la Constitución no dice que deba ocurrir. El problema es que la Constitución no tiene que dejar que ese riesgo exista, porque las constituciones están para permanecer y no pueden dejar sujetos cosas tan importantes simplemente a la buena voluntad de las personas que estén ocupando los cargos en ese momento en particular. Es decir, este tipo de instituciones hay que plantearlas en el caso que gobiernen personas de uno u otro lado, o que gobiernen personas con buenas o con malas intenciones, porque eso no le corresponde a la Constitución evaluar, pero sí tiene que ponerse en esos casos. Y yo creo que muchas veces no se está poniendo en esos casos y deja todo sujeto a las mayorías circunstanciales nomás, que me parece el mayor peligro. O sea, esta posibilidad de reformar el Código Penal, bueno, es que también maten la facultad de modificar la Constitución nomás con la misma mayoría simple, y que, claro, por supuesto desde la próxima legislatura, pero obviamente eso deja a la deriva un montón de materias que por regla general, no solamente en Chile, sino en el resto del mundo, deberían estar zanjadas, o si no vamos a estar sujetos a la incertidumbre de que dependa que los políticos que están ocupando los cargos actualmente tengan una buena voluntad o tengan buenas intenciones, y sabemos que no podemos depender de esos factores para siempre, al menos. Yo creo que ahí tú pones un punto que es clave, ¿eh? Lo decías en ¿cómo se llama? En la parte anterior, digamos, antes de la interrupción. La cuestión constitucional no se resuelve. No se resuelve. Todos los presidentes de la concertación, desde 1990, 89, Patricio Elwin, hasta Alejandro Guillé, y Yanna Proboste y compañía, planteaban cambios constitucionales, lo que revelaba que teníamos una diferencia estructural, que para un sector de la población la Constitución del 80 no era representativa, me incluyo.
El proceso constituyente tenía por objetivo decir, ¿sabéis que terminemos con esto y tengamos un texto que termine con la cuestión constitucional? Y lo que va a ocurrir es que gane la apruebo o gane el rechazo, la cuestión constitucional entendida propiamente tal no se acaba. Porque va a haber otro sector de la población, que puede ser, no sé si mayoritario o no, si gana el rechazo, que no va a estar de acuerdo con el texto. Entonces, de aquí en adelante, en el evento que se apruebe, vamos a tener otro sector de la sociedad que va a considerar que el nuevo texto no le es representativo. Entonces, desde el punto de vista del objetivo político, no se logró. Y eso es un problema. Y cuando la Constitución, uno lo observa y tiene 387 artículos, uno dice, bueno, ¿por qué? Porque es evidente que una mayoría de la Convención tiene una profunda desconfianza del legislador presente y futuro, y del gobernante presente y futuro. Y la pregunta que yo hago ¿es legítimo que los traumas o las desconfianzas del constituyente, que representa una foto del país, obliguen a un Estado por los próximos 10, 20 o 30 años, que supuestamente es la vocación de estabilidad que tiene que tener un texto? Yo le digo, no, pues mi amigo, nosotros no tenemos esa potestad. Nosotros lo que tenemos que hacer es que en la Constitución se instalen los valores, los principios y las reglas de funcionamiento, y que sea el legislador, el gobernante elegido democráticamente, el que vaya poniendo los matices hacia un lado y hacia otro. Pero si la Constitución del 80 imponía un modelo, esta Constitución impone otro modelo. Se pagó el pecado anterior con otro pecado similar. Ese es el problema. Vamos a la siguiente pregunta. Tomás Bengolea, de Nuevas Voces. En estos días se vota en el Congreso Nacional la renovación del estado de emergencia en la Araucanía que ha propuesto el presidente Boric tras decidir hace algunos meses efectivamente implementarlo. Algunos en la derecha han criticado este estado de emergencia por tratarse de un estado de emergencia acotado y han dicho que incluso están dispuestos a votarlo en contra. Le pregunto a Felipe y a José Francisco, si ustedes fuesen parlamentarios, ¿votarían a favor de un estado de emergencia a pesar de ser acotado y evidentemente insuficiente para controlar el orden público y combatir el terrorismo en la Araucanía? A ver, si yo voté a favor del estado de emergencia siempre, y creo que si el presidente o presidenta de la República, quien ejerce la función de jefe de Estado, considere que tiene elementos suficientemente fundados para pedirle al Congreso que le dé esa atribución especial, no creo yo que ser quien para decirle viene no, salvo en cuanto tenga yo antecedentes suficientes para cuestionar esa decisión. Y muchas veces los parlamentarios no tienen la información suficiente porque además tampoco es conveniente que tengan toda la información dado el nivel de responsabilidad. Dicho eso, yo creo que el error que se cometió políticamente hablando es la incapacidad en el Parlamento de ponerse de acuerdo con una fuerza un poco más amplia y haber presionado al gobierno y haberle dicho, mire, ¿usted quiere estado de emergencia? Ni un problema, aquí están nuestros votos, pero estado de emergencia como corresponde. Porque la pregunta que uno tiene que hacerse, ¿qué tiene que ocurrir para que el estado de emergencia no sea acotado? ¿Por qué dejar a las Fuerzas Armadas solo dedicadas a cuidar rutas principales, ni siquiera rutas secundarias? Y no, por ejemplo, la propiedad privada, me refiero a casas. Hoy, en la mañana, el gobernador regional de Biobío, el gran amigo Rodrigo Díaz, daba cuenta de que se había quemado la casa número 57 en el año. 57. No sé si en el año, ahí me puedo equivocar, pero 57. 57 personas les han quemado su vivienda en la región del Biobío, no en Araucanía. Entonces uno dice, ¿cómo se le garantiza seguridad? Porque una cosa es lo que ocurre en la ruta, una barricada, etc. Otra cosa es cuando queman los campos, queman las casas, atacan personas. Y otra cosa es lo que ocurre en el día a día. Si usted va a Cañete, yo fui senador por allá, va a Tirúa, va a Contulmo, y en las rutas hay amedrentamiento. Paran los autos, los amenazan, no le hacen nada, los amenazan, que si dicen algo con él, le van a quemar la casa, saben dónde viven los niños. Ese ambiente es el que se vive. Y cuando se pide un estado de emergencia, yo por lo menos creo que de una vez por todas este país tiene que sacudirse los traumas del pasado. Sin seguridad no hay libertad, punto. Ya que hay que distinguir entre una legítima y justa causa y una forma ilícita, delictual y terrorista que están realizando. Si uno tiene la capacidad de distinguir y de una vez por todas tener autoridades que no le tengan miedo al cuestionamiento político,
Aquí se requiere, cuando uno gobierna, no puede ser monedita de oro, hay que pagar costos. A nosotros nos tocó, el gobierno del presidente Lago, desarticular a la coordinadora Arauco-Mañeco, y lo desarticulamos y estaban presos de Yaitul para abajo. No quiero decir la cantidad de amenazas de muerte que recibimos. Hasta el día de hoy todavía tengo por algunas por ahí. Pero ¿sabes lo que pasa? Cuando el país quiere vivir en paz y tranquilidad, se requiere gente que tenga capacidad de decisión, respetando los derechos fundamentales, respetando la ley, pero con eficacia y eficiencia. Lo que hemos visto es que hoy día está en cuestionamiento no el gobierno, la democracia como sistema político. España es un gran ejemplo en esta materia, que en democracia, con gobiernos socialistas, como Felipe González y otros, supo derrotar, desarticular, meter presos, condenar al grupo terrorista que tenía aterrorizado a España, la ETA. ¿Por qué Chile no va a ser capaz? José Francisco, lo responde Tomás Bengolea. Sí, yo creo que el problema político que se da detrás es que el gobierno hoy día está amarrado por sus propias declaraciones, y no sus propias declaraciones cuando fueron oposición, como en otras materias, sino que cuando fueron gobierno. Hay que recordar que el día que el gobierno presentó este estado de excepción por primera vez, la misma ministra de Desarrollo Social, que no solamente es un ministerio muy importante, sino que la habían nombrado como encargada del gobierno para esa zona, dijo que le parecía una mala idea porque era militarizar la zona. Entonces, cuando uno ve que se toma este tipo de medidas, pero sin convicciones, obviamente el Parlamento tiene una oportunidad para exigirle más al gobierno y al final ese es el rol de la oposición. Si en las elecciones, tanto de noviembre como de diciembre, no solamente se eligió el gobierno, se eligió también a la oposición, y ahí el rol que tienen las distintas oposiciones es hacer que este tipo de medidas se aplique con todo el rigor de la ley. Sí, esa es la gracia de los estados excepcionales, para que sean de carácter excepcional, se apliquen como corresponde, y la idea es que volvamos a la normalidad lo antes posible. Por eso tienen una duración tan corta, por eso requieren la aprobación del Congreso. No es para que sea una situación permanente y que nos acostumbremos a que los militares estén controlando ni los caminos ni las casas. O sea, es una situación no deseable a priori. Lo que ha pasado es que, como no estamos aplicando la medida con todas las herramientas que otorga la ley, finalmente estamos alargando esta situación que implica alargar la angustia de miles de familias, que se sigan produciendo delitos. Y la verdad es que los datos y lo que ha dicho el mismo gobierno cuando dice, mira, desde que aplicamos el estado de excepción han disminuido los delitos, aplicaron un estado de excepción acotado. Si lo aplicaran en serio, bueno, quizás disminuirían más los delitos. Todos esos delitos que hoy día no se están disminuyendo son miles de familias o personas que están a la deriva enfrentándose a este tipo de actos. Y esto ya hace mucho tiempo que la aplicación de este tipo de medidas ya no es una cuestión ideológica, no es de izquierda a derecha. Es de república versus barbarie. Y la barbarie es que se prime la ley del más fuerte, del que tiene el control de armas que nadie sabe cómo llegaron. Pero la verdad es que la gracia de la herramienta y la seguridad y los recursos que nosotros le entregamos al Estado es precisamente para que garantice uno de los principios que es fundamentales, que yo comparto también, que es que sin seguridad es imposible que pueda haber libertad. Y por eso nosotros estamos dispuestos a entregar tantas cosas para que el Estado se haga cargo de eso. Entonces, hoy día hay un problema político, pero también hay un problema de convicciones y de decisión. Hay que primero resolver el problema político, que a mi juicio es el que se va a dar de nuevo en la renovación del estado de excepción, que incluso lo nombró el gobernador regional del Biobío, es decir, no es un representante de la derecha, si se quiere caricaturizar. Y por otro lado está el problema de convicciones, que yo creo que el gobierno sí tiene que hacer un cambio en su rumbo respecto a cómo enfrenta estas materias de seguridad, porque así no solamente esa zona va a ser invivible, sino que puede seguir ampliándose el área de influencia de estos grupos, como ya ha estado pasando lamentablemente. Los quiero llevar a otro tema, pero también es relacionado con temas de seguridad y delincuencia. Estos días conocimos el caso de una joven enfermera a la que apuñalaron 11 veces por encargo de una colega. Esto lo concretó la pareja de esta colega con quien habían tenido problemas. Estamos viendo muchos homicidios, muchas armas en los delitos, hay preocupación por el tema de los sicariatos. Usted fue subsecretario del Interior. ¿Qué pasó de ahí hasta ahora a lo que hemos llegado? ¿Había como esos antecedentes? ¿Se conocía de sicariatos? ¿Teníamos este tipo de homicidios cuando estaba en el cargo? No, yo creo que Chile ha sufrido una evolución o involución, digamos,
desde el punto de vista delictual. Hemos pasado del delito de oportunidad al delito complejo, al crimen organizado. Y lo que ha ocurrido es que Chile se ha latinoamericanizado desde el punto de vista delictual. Hoy ocurren en Chile delitos que antes no ocurrían. Los famosos motochorros, los delitos relacionados con las cobranzas ilegales, los prestamistas, el sicariato y otros elementos que están vinculados principalmente a los hechos de violencia. En Chile en general, en los delitos existía una cierta proporción entre el daño causado y el bien obtenido. Cuando aparece la droga como elemento determinante de las relaciones delictuales, se acaba esa proporción. Y eso ocurrió antes en Latinoamérica y en Centroamérica que en Chile. Y hoy en Chile es perfectamente posible conocer casos de personas que los han matado con un balazo en la cabeza o en forma dramática por robarles, no sé, la moto o por un cigarrillo o por un altercado. Es decir, el valor de la vida comienza a reducirse cada vez más en la medida que la sanción no es correlativa al daño causado. Por eso, yo soy uno de los autores del aumento del piso de la pena para el delito de homicidio. Cuando yo era senador, el delito de homicidio tenía una pena que partía en los 5 años y un día. Yo dije, perdón, 5 años y un día, que parta ahí, del homicidio simple, basta que tenga un atenuante para que la persona ya salga en libertad, salga caminando. Una persona que mató a otra sale caminando. Y le pusimos mínimo 10 años de cárcel, que puede llegar hasta presidio perpetuo calificado, dependiendo de las calificaciones. Yo creo que tenemos un fenómeno de creciente violencia asociada a la mayor distribución de drogas, a niveles de desigualdad que permiten o que facilitan el ingreso de nuevas generaciones a la actividad del delito como mecanismo de satisfacción de sus necesidades o ansias de consumo, pero a su vez también por un grave problema de inteligencia y de control institucional a el mercado, yo diría más que al mercado, a la industria de las armas y las municiones. Chile tiene un mercado que tiene una ley muy rígida, pero que tiene sistemas de fiscalización que son pésimos, con una base de datos de la Dirección General de Munición Nacional que, a pesar de sus esfuerzos, es completamente insuficiente. Yo le voy a poner un ejemplo. Si hoy día, ni Dios lo quiera, cualquiera de nosotros fallecemos, mañana nadie podría cobrar un cheque nuestro. Bueno, podrían inscribir un arma a nombre nuestro 3 meses después. Hemos visto casos que inscriben porque no están en línea. Entonces cuando uno dice, pero ¿cómo es posible? Y hacen los esfuerzos, empiezan las peleas institucionales. No, esta base de datos es mía, yo no la entrego, no te doy acceso. Bueno, se produce el problema. Pero adicionalmente, lo que hemos propuesto algunos hace un tiempo atrás, es imitar las buenas prácticas. Las armas son un componente. Y aquí hay que distinguir entre las armas legales, de la gente que legítimamente son cazadores, que es una actividad deportiva, alguien podrá gustarlo, ¿no? Los animales, es otra discusión. Los clubes de tiro, otra cosa distinta, son las armas ilegales. Y el gobierno confunde diciendo armas cero. Cuidado, esa no es la solución. El punto es armas ilegales cero. ¿Qué va a hacer el Estado si el Estado es responsable? ¿Por dónde entran las armas? ¿Pasos habilitados? ¿Quién está a cargo? ¿El cazador? No, el Estado. Impuestos internos, aduana, carabineros, investigaciones, ahí tiene que trabajar. Entran por los puertos. Bueno, ¿quién está a cargo ahí? Aduana, también es del Estado. No, que salen de las instituciones del Estado, carabineros, investigaciones, las Fuerzas Armadas. Y como son un componente, uno lo que debiera tener es un registro y control de ingresos, pero a su vez también del otro componente, que es el que las hace útiles, las municiones. No es posible que en Chile entren 20, 25 millones de municiones. No tiene lógica, salvo en cuanto alguien me diga que tenemos un desarrollo de la industria de la caza y que nuestras Fuerzas Armadas entrenan todo el día, cosa que no es el caso. Entonces uno dice, bueno, hagamos lo siguiente. Uruguay lo hizo, hagamos el sistema de marcaje. Canadá también lo tiene. Toda munición que ingrese a Chile, un sistema de marcaje. Vamos a saber si mataron a una persona, bueno, ¿de dónde salió? ¿Cómo ingresó? ¿Quién la compró? Va a haber una trazabilidad. Creo que son medidas modernas que permitirían reducir los niveles de armas y con ello, a menor cantidad de armas ilegales dando vuelta en la calle, menores son los niveles de violencia y por tanto menor va a ser el impacto de delitos como las tasas de homicidio y otros. Hoy día el presidente Gabriel Boric dijo, nosotros llegamos hace 3 meses y nos encontramos con este problema, el de la delincuencia.
Sí, bueno, o sea, a ver, no es un mito que asumieron hace poco el gobierno, pero tampoco un mito que antes eran oposición y muchas veces votaron en contra de entregarle más herramientas al Estado, que hoy día les serían muy útiles para enfrentar este tipo de delitos. Pero yo creo que más allá de los delitos, hoy día nosotros estamos en un escenario de horadación institucional que es mucho más transversal simplemente al comportamiento de delitos que están tipificados y tienen una sanción. Y lo digo a propósito del caso de la enfermera de Las Condes, donde presuntamente tenía un problema laboral con una compañera de trabajo y su pareja. Que es que muchas personas, salió una encuesta esta semana de la Universidad Andrés Bello que decía que cerca de un 50% de los jóvenes creían que la violencia era una forma legítima para lograr su objetivo. Y cuando eso está institucionalizado, ese 50% es mucha gente. Cuando eso está institucionalizado, cuando es transversal, hace que finalmente sea la herramienta que se utiliza para conseguir cualquier objetivo. Porque no estamos hablando de objetivos necesariamente políticos, puede ser cualquier objetivo. Y cuando eso está instalado en la sociedad, es una cuestión que requiere un cambio cultural que no se soluciona simplemente aumentando las penas, incluso dándole más herramientas a las policías, que obviamente también es necesario, sino que hay una cuestión que va en la educación, que va en las familias, que va a cuáles son las señales que estamos transmitiendo en la sociedad, que son a mucho más largo plazo, pero que apuntan verdaderamente al problema de fondo, que es que en democracia la violencia nunca es la forma para resolver los problemas, ni de ponernos de acuerdo, o si no, finalmente vemos lo que está pasando en los colegios, en las calles, en la sociedad en su conjunto. Nos quedan 3 minutos. Por eso yo hacía mención a que el proyecto de Constitución confunde seguridad con violencia. La violencia es un fenómeno social mucho más profundo, más peligroso, más complicado, más complejo de resolver que la delincuencia, porque puede haber un acto violento que no sea delito. Y ahí, en ese punto, los efectos de la pandemia en la violencia escolar. Lo que está ocurriendo en las redes sociales, el nivel de agresividad de las redes sociales. ¿Cuántos suicidios hemos visto de niñas o niños producto del bullying en las redes sociales? Si hoy día alguien se equivoca, lo lapidan 2, 3, 4, 5 días sin piedad, le empiezan a inventar cosas, los agreden a ellos, a sus hijos o hijas. Es muy delicado. Entonces, tenemos un problema que hay que hacerse cargo. Es que el país tiene niveles de enfermedad cada día más preocupantes, donde, como bien decía José Francisco, se justifica incluso agresiones o descalificaciones por pensar distinto o por hacer algo que no es de mi agrado. Y eso es muy delicado en una sociedad. Creo que ahí el Estado, no solo el gobierno, tiene que hacerse cargo del fenómeno. Y eso es muy, muy complejo. Y las redes sociales no ayudan a eso. Llegamos hasta el final. Se comieron los últimos 30 minutos que yo iba a repartir en 1 minuto y medio para cada uno para que dijeran algo. Perdón. Así que vamos a dejar hasta aquí este capítulo de Agricultura Prime. Muchas gracias por venir a ambos, por compartir y que tengan buenas noches. Nosotros nos volvemos a encontrar la próxima semana. Muchas gracias.